Hola, mi nombre es Daniel Rebolledo Y yo soy Michelle Novoa. y estamos comenzando el bloque 3. Venimos de un momento de comida, de poder beber algo, de poder descansar y de dos bloques increíblemente buenos. Así es, estamos súper contentos de poder ser parte de E625 Chile y además de poder estar hoy aquí con ustedes en Iglesia Next. Así es, queremos recordarles que debajo de esta transmisión que ustedes están viendo en este momento, pueden visitar los stands, descargar también el manual de Iglesia Next y los 5 libros que SI25 está poniendo a tu disposición. Qué increíble es lo que estamos viviendo, querida Michelle, en este momento. Totalmente. Y también queremos comentarles que al final de este bloque tendremos una importante consulta con una organización consultora que se llama Barna. Wow, ¿y de qué trata esta consultora? Bueno, lo que quiere hacer básicamente es encuestar a más de 50.000 líderes cristianos en 50.000, Hispanoamérica. 50.000, muchísimos. sí. Y queremos darle la oportunidad a ustedes a que sean parte de esta gran oportunidad. Y como queremos que sean parte, queremos también invitarles a que puedan ver el siguiente video. Hemos tenido una tremenda jornada este día, de verdad que ha sido, pero muy bueno todo lo que hemos podido aprender. Pero llegó la hora de interactuar. Así es, antes de irnos con la parte interactiva, quiero recordar lo que acabamos de ver, que tenemos un descuento. Si ustedes entran a www.s25.com/premium, pueden tener un descuento con el código que Sí, el tienen de código. Iglesia Next. Así Sí. que aprovechenlo porque es una tremenda promoción. Bien, efectivamente vamos a interactuar, así que tome su teléfono y recuerden que hay dos formas de poder participar de esta parte interactiva. La primera es escaneando el código QR que aparece en pantalla, simplemente activa la cámara del celular, escaneas el código y te va a enviar directamente a la página. Y la segunda es yendo a iglesianext.com/interacción y ahí vas a poder responder la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Tesoro, que tenemos para responder ahora? La pregunta es, ¿cuál de las 5 arenas estás representando? ¿Cuál de las 5 arenas estás representando? Recuerden que tenemos arena de pastores, de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Así que a interactuar y vamos a ir viendo en pantalla los resultados. Mira, solo hay muchos que ya están respondiendo, así que, y esto es totalmente en línea, así que la pregunta es, ¿cuál de estas 5 arenas estás representando? Y mira, Sí, ¿cómo vamos? Pastores dice que va con el 29%, niños un 20%, preadolescentes 17%,
adolescentes 8% y jóvenes 27%. Mira. Nos pone muy, muy contentos que los pastores estén ganando. Así que hasta ahora van con un 30%. Maravilloso. El 30% de los que están participando representan o son pastores, así que eso nos pone muy, muy contentos. Y voy a leer nuevamente, obviamente esto va cambiando en todo minuto. Va como pastores y jóvenes. Pastores y jóvenes. Pero de verdad esto es muy significativo para nosotros, porque significa que estamos alcanzando a pastores y si alcanzamos a pastores por su rango de influencia, eso puede ser muy beneficioso para las nuevas generaciones. Sí. Tenemos que pastores tienen hasta ahora el 28%, niños 20%, preadolescentes 14%, adolescentes 16% y jóvenes 24%. Sí, Tremendo. Tremenda bendición, porque siempre veíamos ahí a los jóvenes a la delantera, pero hoy tenemos ahí a los pastores que son los que convocan al liderazgo, y cuando el liderazgo trabaja juntos en comunión, de verdad que eso trae unidad y trae bendición para el ministerio. Sí, así que les pedimos, aprovechamos esto de que saquen fotos en la pantalla de la transmisión. Por favor, posteen a s25.com. Este tipo de estadísticas para nosotros son muy, muy importantes, sí. Así que les pedimos que por favor lo hagan. Bien, y el recuento final, 30%, 29% pastores, niños 17%, preadolescentes 15%, adolescentes 16% y jóvenes 24%. Bien, muchas gracias por participar. Y bueno, ahora tengo el agrado de presentarles una muy interesante conversación que va a tener Daniel, que estuvo hace unos minutos introduciéndonos a este bloque, junto a dos tremendos expositores, como son el doctor Samuel Pagán y el director del Instituto Teológico SET en Chile, el pastor Gustavo Robles. Así que, Dani, te doy el pase para que comiencen esta conversación. Muchísimas gracias, Rodrigo, por el pase que nos estás dando. Saludamos a todas las personas, a todos los puntos de conexión de Iglesia Next. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes y me encuentro junto al querido doctor Samuel Pagán y al querido pastor Gustavo Robles. ¿Cómo están? Muy bien, acá cuidándonos por la pandemia, pero disfrutando las virtudes del Internet y de la comunicación por todos estos nuevos sistemas. Así es, querido pastor Gustavo, ¿cómo está usted? Genial, muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir con el doctor Samuel Pagán y contigo, querido Danielito. Así que gracias por la invitación. Es una bendición para nosotros como Iglesia Next estar con ustedes y abordar la temática de cómo acercar la teología a las nuevas generaciones. Y comenzando con este punto, me gustaría inmediatamente preguntarles qué ejemplos bíblicos tenemos acerca de esto, del traspaso de la teología, de la doctrina a las nuevas generaciones. Yo no sé si usted, doctor Samuel Pagán, nos pudiera introducir en esta temática. Mira, muy bien, muy buena pregunta y muy pertinente. Esta experiencia de Iglesia Next, esta experiencia del diálogo de las tradiciones y de las generaciones anteriores con las posteriores, es un fenómeno sociológico y es un fenómeno teológico y es un fenómeno espiritual que se da en la Escritura y se da de manera reiterada. Uno nota que Abraham tuvo la capacidad de transmitir sus valores a las nuevas generaciones. Uno al leer las narraciones de Moisés se percata que Moisés hizo lo mismo y pudo transmitirle a Josué los valores, el sueño de la tierra prometida, el recuento de la intervención de Dios también a Josué, y eso lo vemos también en David, Jesús y los discípulos y las nuevas generaciones. Quiere decir que la comunicación intergeneracional ha sido una constante en las narrativas bíblicas, pero esto no es algo mágico, esto no es algo automático, esto no es algo que se da así, uno respira y se da. Hay tres factores que yo comento en los diversos grupos y he comentado en Iglesia Next, en otros lugares, que hay tres factores que se tienen que tomar en consideración para hacer esta transición de forma efectiva. La primera es la lectura de la sociedad, la comprensión de lo que está sucediendo. O sea, no es posible para las nuevas generaciones encarnar la revelación divina que llegó a mi generación, que llegó a la de Gustavo y que llega a la tuya, Daniel,
Eso no se puede hacer si las nuevas generaciones no entienden qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, estamos en la época de las comunicaciones y de las comunicaciones rápidas. O sea, desconocer e ignorar ese factor es ignorar el proceso. Es el primero, leer la sociedad. Segundo, estar consciente de la revelación divina, que el día de hoy nosotros la tenemos en la escritura y tenemos el texto bíblico con nosotros, lo enseñamos. Pero Abraham no tenía eso. No tenía un documento que podía enseñar. Abraham hacía el recuento de las intervenciones de Dios. Cantaba y presentaba y relataba cómo Dios intervino en la creación, cómo lo llamó de Ur de los Caldeos. Moisés le decía a Josué cómo fue que salieron de Egipto. David le contaba a Salomón cómo pudo vencer a Goliat. De Jesús de Nazaret le contaba a los discípulos cómo él recibió la gracia de Dios. Quiere decir que, número uno, hay que estar consciente de lo que sucede en la sociedad. Número dos, hay que estar consciente de la revelación de Dios. Pero número tres, no hay transformación ni hay educación si no hay encarnación. Los educadores tenemos que encarnar en las realidades de las nuevas generaciones. Y cuando encarnamos en las nuevas generaciones, podemos escuchar el clamor de la gente. De lejos no se escucha el clamor de las personas. De lejos no se puede sentir la angustia, el anhelo, las realidades de las nuevas generaciones. Entonces, para poder tener un proceso educativo transformador, los más adultos tenemos que encarnar en las nuevas generaciones para que la teología deje de ser un documento en un libro para que se convierta en una vivencia, una forma de ser. Y cuando la teología se convierte en una forma de ser, entonces la gente puede decir, las nuevas generaciones pueden decir con seguridad, Gustavo, Samuel, Daniel, lo que me pasa es que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así es, no, exactamente, muy de acuerdo. De hecho, el liderazgo vertical quizás no es el liderazgo que tenemos que implementar hoy en día, sino que algo más horizontal, enfocado en las relaciones y en las transiciones. Y cuando estamos hablando de poder leer la sociedad como usted bien lo planteaba y poder leer la realidad donde las nuevas generaciones se mueven, tenemos que analizar sí o sí una realidad hoy día que a lo mejor no es bastante amigable, sino que es una realidad en donde estamos insertos en crisis sociales, crisis sanitarias, en distintos tipos de crisis, como por ejemplo la salud mental, que es una crisis bastante fuerte en las nuevas generaciones. En medio de todo esto, ¿cómo podemos nosotros mostrar al Dios de la Biblia? ¿Cómo podemos presentar al Dios de la Biblia a las nuevas generaciones? Yo no sé si usted, querido pastor Samuel Pagano, o pastor Gustavo Robles, también puede... Gustavo, empieza tú. Bueno, este es un desafío que, como dice el doctor Samuel Pagán, lo han enfrentado generaciones, ¿no es cierto?, en el texto bíblico. Algo interesante que vemos en el texto bíblico, tanto veterotestamentario como el neotestamentario, es que las narrativas sagradas se releían de acuerdo a la tingencia, a los momentos que estaban viviendo. O sea, el texto sagrado cobraba valor y se hacía pertinente, se hacía tingente en la medida que se releía en una situación particular. Imagínate lo que significaba para las generaciones que vivieron el cautiverio leer las propuestas, ¿no es cierto?, libertarias del libro de Isaías, por ejemplo, ¿no?, que les generaba la esperanza de saber que podrían retornar, ¿no? Estas relecturas hechas de manera pertinente. Yo creo que si queremos que las nuevas generaciones puedan entender y amar y de alguna manera, ¿no es cierto?, asimilar como propia la teología bíblica y presentarle de manera adecuada, yo creo que tenemos que hacer la misma tingencia, la misma relectura. ¿Qué temas le interesan a los jóvenes de hoy en día? ¿Qué temas afectan a nuestras generaciones jóvenes? Tal vez necesitamos mostrarles que el Dios de la Biblia es el Dios de la ecoteología, es el Dios preocupado por la creación, ¿no?, que es un tema que a los jóvenes hoy en día les preocupa. Los principales defensores del ecosistema, ¿no es cierto?, son jóvenes. Desde la instrucción primaria están muy preocupados de eso. Los que reciclan, los que están preocupados, ¿no es cierto?, del exterminio de la especie, son jóvenes. Entonces decirle, el Dios de la Biblia también, el creador de todo lo que hay, está inmensamente preocupado
por su creación, no la ha abandonado, no la ha dejado a su deriva, ¿no? Hablarles de que si a los jóvenes les preocupa hoy en día el asunto de las injusticias sociales, ¿no es cierto? Los conflictos de los más pobres, la carencia de educación y de salud, en la Biblia hay un tremendo potencial de teología de justicia social. No solamente en el código mosaico, lo encontramos también en las reiteraciones que hacen los profetas, ¿no? Que invitan a la preocupación de la viuda, del pobre, del desatendido, del migrante, el fenómeno migrante que le preocupa a tantos jóvenes hoy en día, sobre todo universitarios. La Biblia nos habla, Cristo fue migrante. Acuérdate que el Señor Jesús migró recién nacido, tuvo que migrar a Egipto, según el relato bíblico, vivió la experiencia de ser migrante. El pueblo hebreo fue migrante. Entonces, ¿cómo no va a estar en la Biblia esos conceptos que hoy en día a los jóvenes le hacen tanto sentido? Están en la Escritura. Y tenemos el deber, las generaciones más adultas, ¿no? Y sobre todo los que enseñamos, tenemos el deber de compartir esos principios, de dialogarlos, de releerlos con ellos, que son puntos de interés importantes para ellos. Así es, muy de acuerdo, Qué querido doctor Samuel. ¿Usted quiere agregar algo más? Gustavo. Qué bien articulado, ¿eh? Qué bien articulado. Déjame añadir un elemento. Fíjate, Gustavo, que tú has mencionado que las juventudes tienen ciertas prioridades y ya has mencionado ahí yo no sé cuántas. Es interesante que cuando los analistas de la sociedad evalúan las nuevas generaciones, uno de los componentes que descubren es el elemento pragmático. Las juventudes nuevas, las nuevas generaciones, mientras las generaciones, ¿verdad? Mía y la tuya, eran más especulativas, eran más genéricas, las juventudes son concretas. Es el ambiente el asunto, es el problema del conflicto con los universitarios, es cuestiones concretas. Y yo debo decir que en la Biblia hay una tradición fuertísima de personas que traducen las afirmaciones teológicas generales en programas concretos específicos. Muchas veces nosotros leemos la poesía en la Biblia y la disfrutamos. Realmente nadie se puede preciar el día de hoy de ser una persona educada sin tarde o temprano haberse encontrado con Job, haberse encontrado con los salmos, haberse encontrado con las parábolas de Jesús. Entonces, la poesía, por ejemplo, escucha de Isaías. Isaías parece que vivió la semana pasada en Santiago de Chile. Escuchen esto. Imagínense la juventud. Chile está teniendo un desafío social en la pandemia. Tú muy bien lo comentaste, Daniel, que ha afectado la salud mental de las juventudes. Esto no es normal, esto es un fenómeno nuevo. Siempre hay un sector, ¿verdad?, con algunas dificultades emocionales, pero no como lo estamos viendo el día de hoy. O sea, la pandemia ha aumentado la angustia que ha llegado después de la primera parte del siglo XXI. Entonces, Isaías dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Bien pragmático, bien pragmático. Los muchachos se fatigan y se cansan. Con toda la energía que tiene la juventud, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pierden la energía. Sin embargo, los que esperan en las promesas del Señor cobrarán nuevas fuerzas. Y añade características de la juventud. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa afirmación de Isaías 40, esa afirmación de Isaías se relaciona con el Salmo, todos esos salmos del 121 al 128, que son salmos de la ascensión, que son salmos de la esperanza, se une al salmo que dice, porque los que confían en las promesas del Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Las nuevas generaciones necesitan que nosotros le enseñemos el modelo de encarnación. Sin encarnación no hay salvación. Sin encarnación no hay transformación. Sin encarnación no hay santificación. Sin encarnación no hay transformación. Porque cuando el Dios eterno, que su gloria llena en los cielos de los cielos, se le ocurre meterse en la historia, en la vida de Jesús de Nazaret, la historia cambia. Entonces, cuando nosotros le demostramos a las nuevas juventudes
que nosotros encarnamos en sus realidades, se abre la puerta para la comunicación. Y cuando se abre la puerta para la comunicación, hay diálogo. Y los diálogos generan transformaciones. No son dos monólogos al mismo tiempo, sino diálogo transformacional. Y eso es muy importante, el diálogo de una generación con la siguiente generación. Y quizás ese es uno de los problemas que hemos tenido últimamente, en donde se ha entregado información, pero a lo mejor no se ha acompañado en la formación y en la construcción de la fe de las nuevas generaciones. ¿Será a lo mejor que dentro de las iglesias no estamos creando espacios para que las nuevas generaciones puedan construir su fe? ¿Y será que justamente esto es el resultado de que muchas personas de las nuevas generaciones se estén saliendo de las iglesias y estén viviendo un tipo de fuga en ellas? La verdad es que esta es una pregunta que nos hacemos los que trabajamos con nuevas generaciones y queremos preguntársela a ustedes. Querido Pastor Gustavo, ¿qué piensa usted al respecto? Fíjate que el otro día conversábamos con el doctor Samuel Pagán en otro espacio y yo le recordaba o conversamos recordando una frase o un proverbio hebreo antiguo, del rabinato antiguo, que decía que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Y planteábamos esta necesidad que tenía la cultura hebraica de dialogar su reflexión en torno a la palabra, de generar un constructo, ¿no? De escuchar al otro, de debatir con el otro, pero no debatir en el sentido de odiosidades, sino debatir en el sentido de construir nuevos saberes. Ellos decían que si tú piensas igual que yo, exactamente lo mismo que yo, no vamos a crecer ninguno de los dos. Pero si tú desafías mi conocimiento, yo puedo al responderte generar un nuevo acercamiento a los principios, a los mishbot, a los midrash, a los que entendíamos como enseñanza de Dios. Creo que la iglesia, hemos cometido el error, la iglesia, ¿no es cierto?, tradicional, de no querer el diálogo, sobre todo en Chile, ¿no? Yo no tengo el mundo que tiene el doctor Pagán como para examinar el problema más macro, pero en Chile nos encontramos y los jóvenes se encuentran con esta limitancia de que no se quiere dialogar, no se quiere conversar los temas. A la iglesia parece no gustarle las diferencias de opiniones, no dejar espacio para el debate, para poder comentar, para hacer constructo, para escuchar la voz de los más jóvenes y sus opiniones también, ¿no? Y como tú bien decías, parece que esto se vuelve un adoctrinar mecánico donde tú tienes que obedecer lo que yo te diga porque soy tu pastor y tienes que creer en lo que yo te diga porque soy tu pastor, sin posibilidad de construir diálogo. Fíjate que eso se daba de manera muy rica en la cultura judía. Recuerda que en tiempos de Cristo teníamos, ¿no es cierto?, movimientos como los fariseos, saduceos, ¿no?, los esenios, y cada uno de ellos con su abordaje rico respecto a lo que entendían de la ley de Dios y lo que entendían de los principios que les regían como pueblo religioso. Y el cristianismo vino a aportar algo más a eso, y si tú te das cuenta, el cristianismo del primer siglo también tenía distintas vertientes. Lo que pensaban los antioqueños a veces tenía su diferencia con lo que pensaban los alejandrinos, ¿no? Y habían escuelas de pensamiento, pero que coexistían, que se respetaban unas a otras. El fenómeno del parácletos dentro de una iglesia, ¿no es cierto?, de la tradición juanina, que es distinta a otras tradiciones. ¿Cuándo cambió eso? Nos cambió con la iglesia de Constantino, ¿no? Que Constantino dice un imperio, una religión, una línea de pensamiento y no quiero más. Y vemos por primera vez cómo comienzan cristianos a perseguir a cristianos por lo que piensan, ¿no? Yo creo que hoy en día para la juventud es importante que sus pastores, que sus líderes, que sus maestros les escuchen, que debatamos en el buen sentido, que dialoguemos en el buen sentido para de verdad formar, no imponer, formar, ¿no? Como decía el doctor Pagán, si encarnamos lo que creemos, si de verdad encarnamos lo que Dios nos ha comunicado y esta verdad que encarnamos es tan real y transformadora, ¿por qué tenemos miedo a debatirla? ¿Por qué tenemos miedo a escuchar a los más jóvenes en sus opiniones? ¿No? ¿No sería más constructivo dialogar, conversar, debatir en el buen sentido de la palabra? Creo que eso le haría muy bien a los jóvenes que están acostumbrados a eso, ¿ah? En su ambiente universitario, en su ambiente de educación superior, están acostumbrados al debate y al diálogo y muchas veces eso no lo encuentran en nuestras comunidades de fe. Crear esos espacios puede ser muy significativo.
Yo creo que sí, y creo que eso es lo que necesitamos nosotros dentro de las iglesias. Y esto debería traer una formación absolutamente importante. Doctor Samuel, ¿qué piensa al respecto? Magnífico, magnífico. Estoy aquí muy positivamente impresionado con las contribuciones de Gustavo y la tuya. Déjame añadir un elemento muy sencillo. Gustavo, tú sabes que, y colegas, ¿verdad, Daniel? Y los que nos están viendo, hay un episodio en la vida de Jesús de Nazaret que revela muy bien la transición de generaciones. A los 12 años, nos dice la Escritura, que Jesús de Nazaret estaba discutiendo con las autoridades de la ley. Es interesante que esta palabra en las versiones antiguas decía que estaba disputando, pero el día de hoy disputar es más, ¿verdad? Era un diálogo educativo lo que tenía Jesús de Nazaret con las autoridades, porque Jesús de Nazaret, jovencito, quizá 12 años, joven, está presentándole sus sueños a las autoridades religiosas y las autoridades religiosas estaban en diálogo con él. ¡Qué buen modelo! Tremendo. Y fue esa conversación, que yo no sé cuál fue, pero fue tan y tan buena que su familia se fue y a los 3 días fue que Jesús se dio cuenta que se había quedado solo. O sea que wow. Ya fue una conversación extraordinaria. Y añado lo siguiente. Miren, todo proceso transformacional tiene una dinámica interna, es un proceso. Primero es información, luego formación, tercero renovación y cuarto transformación. Esto no es que a las 3 de la tarde del jueves que viene una conversación ya está transformado, no. Hay que compartir información y esa información forma y la formación reforma y transforma, pero nada en la vida es mágico. Entonces las generaciones nuestras tienen que entender que las nuevas generaciones tienen estrella en los ojos, las nuevas generaciones tienen futuro, tienen fuerza, tienen energía, tienen visión, capacidad, pero sobre todo tienen el mismo llamado de Dios que recibimos nosotros. El llamado mío no es mejor que el de Daniel, ni el de Daniel es mejor que el de Gustavo, ni el de Gustavo es mejor. No. Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos. Y ha llamado a nuevas generaciones. E Iglesia Next es un modelo real y es una alternativa real y es un testimonio real de lo que puede hacer Dios cuando cae en las manos de la gente. Porque cuando Dios cae en las manos de la gente cae en las manos de Dios. Así es muy acertado lo que usted ha dicho, doctor Samuel Pagán, también lo que usted ha dicho, pastor Gustavo, y ya terminando este espacio de conversación y de acercar la teología a las nuevas generaciones, ¿qué tips podrían dar, quizás uno solamente cada uno de ustedes, para poder acercar la teología a las nuevas generaciones? Quizás será que la formación teológica es necesaria dentro de las iglesias. ¿Cómo lo podríamos implementar? ¿Alguna herramienta, pastor Gustavo? A ver, sin lugar a duda que la formación teológica ha acompañado a la iglesia desde sus inicios, ¿no? La formación de cómo entiende la realidad de la fe, cómo entiende los misterios de la encarnación, de la pasión y de la resurrección. Es de verdad tal vez el error más grande intentar separar la vida de fe de la formación teológica. Y en eso tal vez hemos tenido culpa nosotros los seminaristas o los profesores o docentes de seminarios, ¿no es cierto? Tal vez al plantear una educación escolástica de alta clase teológica y no hacerla amigable, ¿no? Los seminarios servimos a las comunidades de fe, servimos a la iglesia. La teología debe ser devuelta a la iglesia. La teología es un patrimonio, es una herencia de las comunidades de fe. Hacer teología en la comunidad de fe es importante. ¿Y en qué podemos aportar nosotros, ¿no? Como seminaristas, como profesores, los que representamos, ¿no es cierto?, el estudio teológico, en convertir esta teología en una teología formal, sistemática.
¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras comunidades de fe, y ahí está tal vez el debe al que tú hacías mención, ¿no? ¿Será que falta teología en las comunidades de fe y en las nuevas generaciones? Sí, porque nuestras iglesias, sobre todo a nivel latinoamericano, ¿no? Sobre todo las más carismáticas, no quiero generalizar, pero sobre todo las comunidades de fe más carismáticas, claro, tenemos una experiencia de estudio de la Biblia y de la palabra de Dios, de carácter más empírico, más alegórico, carente muchas veces de modelos, ¿no es cierto?, de formalidad, de interpretación. A veces carecemos de conocimiento de los géneros literarios, de la Biblia, y carecemos de modelos exegéticos de interpretación. Eso es lo que podemos otorgar como seminario. Podemos otorgar esas herramientas, podemos otorgar esos elementos que ayuden a hacer de la teología una labor de la iglesia. A mí me parece que es importante que la iglesia construya teología, que la iglesia examine la teología, que no solamente se vierta desde los seminarios, que es importante, sin lugar a duda, ¿no? Y esta generación está interesada, a esta generación le agrada y desea la idea de formarse teológicamente. Una muestra de ello es que nuestro seminario, el 80% de los matriculados a nuestro seminario son jóvenes. Y cuando hablo de jóvenes, hablo de 30 años hacia abajo, ¿no? Entonces, eso es prometedor. Hay una generación hambrienta de conocer las escrituras y de entender la palabra, y la misión nuestra es ponerla a su disposición, educar y formar de la mejor manera a las generaciones que nos relevan en llevar el reino y extender el reino y las buenas nuevas del Señor. Así Qué es. bueno. Y la verdad es que yo he sido parte de eso y lo he visto, y agradezco la plataforma que nos dan como institutos bíblicos. Querido doctor Samuel Pagán, ¿algún consejo, alguna herramienta de cómo acercar la teología a las nuevas generaciones? Muy corto y directo. Yo estoy compartiendo en los seminarios, en las universidades de América Latina, evangélicas, también comunidades seculares, pero le estoy diciendo a los presidentes de seminarios, como a Gustavo, que es rector de un seminario, que además de nuestro programa teológico, de maestría, de doctorado, de bachillerato, licenciatura, nosotros tenemos que desarrollar un carril de educación a las iglesias locales, no solamente a pastores, de forma tal de estar en diálogo. No se puede ser una institución de educación teológica al margen de las vivencias congregacionales. Y en ese diálogo nosotros compartimos con las iglesias locales, con sus juventudes, con su liderazgo, el estado actual de la investigación bíblica, teológica, los diversos campos del saber, pero escuchamos lo que está pasando con las nuevas generaciones. Generalmente nosotros en los seminarios, en las universidades, yo he sido presidente de universidad, he sido decano académico de universidades, nosotros estamos, la espina dorsal es el currículo. Y eso está bien, yo no tengo problema con eso, eso es bueno, es bueno. Pero tenemos que añadir un capítulo más, un segmento más, para tener un programa de educación continuada a las congregaciones, especialmente orientado para las nuevas generaciones, en el nombre del Señor. Así es. Estamos todos de acuerdo, y la verdad es que Iglesia Next es un empujoncito para generar justamente esto, la formación teológica en las nuevas generaciones. Queremos agradecerle, doctor Samuel Pagán, querido pastor Gustavo Robles, por estar con nosotros el día de hoy en este espacio, y queremos darle las gracias a todos los puntos de conexión, equipos, líderes que están viéndonos, pastores también, para que puedan motivarse junto a nosotros y seguir adelante en la formación de las nuevas generaciones. Así que ahora le damos paso a Rodrigo y agradecemos este tiempo. Conversar sobre la vida, la fe y Jesús es difícil. Y esto es interesante, porque en algún momento todos lidiamos con las grandes preguntas de la vida. Imagina crear un espacio donde personas de nuestra comunidad, amigos, vecinos y compañeros puedan venir y conversar de una forma auténtica y abierta, donde los líderes no necesitan tener todas las respuestas y todos pueden hacer preguntas difíciles y compartir honestamente lo que creen. De todo eso se trata Alfa. Alfa es una serie de sesiones interactivas que exploran lo básico de la fe cristiana. En cada sesión comen algo, oyen una charla
y comparten una conversación en grupos pequeños. Todas las charlas y herramientas están disponibles en línea y pueden descargarse gratis. Al dirigir Alfa, creas un espacio donde las personas conectan entre ellas y conectan con Dios. Regístrate. Prepárate. Organiza Alfa hoy. Bueno, en nuestra conversación ahora quiero presentar a Diego Profita. Él es director regional de marketing y digital para Alfa. Y continuando con esta conversación, Diego, ¿cómo lo podemos hacer para alcanzar a las nuevas generaciones y tal vez a aquellas que no son tan nuevas? Gracias por esta oportunidad, Rodrigo. La verdad es que es un desafío. Las generaciones nuevas, generaciones, y mismo las generaciones no tan nuevas, estamos cambiando nuestra forma de recibir y comunicarnos respecto a todos los temas de la vida, pero en cuanto a la fe, cuando queremos compartir de Jesús a nuevas personas o aquellos que no lo conocen, necesitamos entender que cambió la forma. Tal vez las metodologías que usábamos anteriormente ya no funcionan y necesitamos reinventar o reformular la manera en la que compartimos la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y esto quiero ser claro, no se trata de cambiar el mensaje no cambia, lo que se trata es de repensar la manera en la que lo transmitimos. Hoy las generaciones quieren comunicarse, quieren expresarse, las personas quieren decir qué piensan. Y concretamente en un estudio que realizamos junto con Barna en Alfa, el 50% de los que participaron de estas encuestas dijeron que no tienen problemas en hablar sobre la fe, pero sí dijeron que quieren ser escuchados sin ser juzgados. Y es un detalle, porque anteriormente compartir la fe era simplemente nosotros pararnos frente a la gente, darle tal vez un folleto y hablar lo que queremos decir sin escuchar nada. Bueno, necesitamos cambiar el método en el cual compartimos la fe. Oye, me parece muy, muy interesante y estoy totalmente de acuerdo con eso, porque el mensaje es eterno, pero las metodologías van cambiando. Ahora, ¿a qué te refieres tú con esto de cambiar el método? ¿Podrías profundizar un poquito más sobre el concepto de cambiar el método? Sí, por supuesto. Cambiar el método no significa traer nada muy novedoso y nada muy nuevo, simplemente repensar cómo lo estamos haciendo. Eh, Nosotros en Alfa creemos en el método que Jesús utilizaba para comunicarse con las personas. Él reunía a las personas, comían algo, si no había para darles de comer, lo multiplicaba y les daba de comer, pero él siempre que se comunicaba con las personas, comían algo y después tenía un tiempo de conversación. Jesús muchas veces preguntaba antes de responder qué pensaba la persona, y de eso se trata Alfa. Alfa en sí mismo es una herramienta de evangelización que se basa un poquitito en esto, en un tiempo de comida, ver un video que es la temática que se va a tratar en esa sesión, y después un tiempo de conversación, de diálogo. Y lo que busca Alfa es acercar a las personas que no conocen a Jesús o que tal vez se alejaron de la fe por causa de problemas con la iglesia o lo que fuere. Alfa busca acercarlos nuevamente a la persona de Jesús. Y solo para que te des una idea, Alfa no es algo que acabamos de inventar. Alfa existe hace más de 30 años, se utiliza en más de 100 países, está en más de 100 idiomas traducidos. Es más, estimamos que más de 24 millones de personas hablaron de Jesús o experimentaron Alfa en algún momento. Y Alfa propone eso, Alfa propone el generar ese espacio. La iglesia simplemente lo que hace es organizar su propio Alfa, descarga el contenido, invita a personas a comer algo y a compartir semana tras semana diferentes temas de la fe, pero es importante esto, ¿no? Dejando un espacio para que la gente pueda compartir qué piensa del tema y sin discutir o levantar barreras de, no, Jesús es esto, sino generando ese espacio de amistad. Y Alfa, para que tengas una idea, se utiliza en todo tipo de lugares. Se utiliza en iglesias, en clubes, en bares, en Starbucks, en cualquier lugar donde estás, puedes hacer Alfa. Y en medio de esta pandemia, surgió la posibilidad de hacer Alfa Online. Yo sé que vos hiciste Alfa Online, lo estás experimentando, y es increíble cómo la gente se conecta y comparte acerca de la fe, aún más que antes, porque la gente ahora puede conectarse y si no le gusta, hace un clic y se va de la llamada, pero tú lo has experimentado, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Yo tengo que confesar que soy un fan de Alfa y bueno, además de mi labor como director en S25, yo pertenezco a una congregación donde pastoreo
y por muchos años hemos implementado Alfa, y la verdad es que cuando supimos de Alfa online, en el periodo de pandemia dijimos, hagámoslo, y habían varios jóvenes que son los que lo están llevando a cabo, que eran un poquito escépticos, pero el resultado fue muy, muy bueno. En el primer Alfa que hicimos, porque vamos en el segundo, alcanzamos a 12 personas, es decir, había muchos más participantes, pero 12 alcanzamos y hemos bautizado más de la mitad de esos jóvenes, así que estamos muy contentos. Ahora, yo ya los conozco hace un tiempo, pero probablemente muchos de los líderes y pastores que están participando en este día de Iglesia Next se preguntarán, ¿cómo lo puedo hacer yo para hacer Alfa, para obtener estos recursos, para conseguir los videos? ¿Cómo lo hago para que mi iglesia haga Alfa? Bien, en principio Alfa es de, por y para la iglesia, así que todos los recursos de Alfa son totalmente gratuitos. Lo que la iglesia sí tiene que hacer es ingresar a mialfa.org. En esa página van a encontrar los países donde actualmente tenemos oficina y aparte van a encontrar otros países. En el caso de Chile deben ingresar a otros países, registrarse con su información y van a ver que esa plataforma es súper amigable. Van a poder descargar los videos, van a poder tomar entrenamientos online, tienen hasta folletería para poder invitar a Alfa. En nuestro Alfa de mi iglesia, en el Alfa que hicimos online, tuvimos 50 grupos online con gente desconocida porque hicimos campaña en redes sociales. Así que se tienen que registrar en mialfa.org y ahí pueden descargar todo el material y enterarse de cómo funciona. Igualmente en el stand que tenemos aquí en Iglesia Nets en Chile, van a poder acceder a más información. Hay un folleto para poder descargar con mucha más data o info acerca de Alfa. Y algo que tal vez no dije antes es, Alfa es una herramienta cristocéntrica y 100% bíblica. Lo que significa es que cualquier denominación puede usar Alfa porque no es denominacional, sea bautista, hermanos libres, pentecostales, el que quieras, como es totalmente cristocéntrico se puede utilizar. Ahora, próximamente tendremos un webinar para contar un poquito más acerca de Alfa y se pueden registrar a ese webinar ingresando a organizaalfa.org. Pero para contarte un poquito más de Chile concretamente y cómo Alfa está siendo utilizado por Dios en Chile, más allá de lo que vos nos contaste, me gustaría sumar a Juan Carlos. Él es nuestro coordinador en Chile para que él también pueda compartirnos un poquitito acerca de eso. Vamos a agregar a Juan Carlos. Dale. Hola, muchas gracias Diego, y qué alegría poder compartir lo que hacemos en Chile. Esta herramienta que nos ha venido a cambiar un poco el esquema, la metodología, como decía Diego, y que encuentro que Alfa Online ha cambiado paradigmas en la población, en la sociedad, y eso a nosotros nos ha llevado a hacer iglesias más para adentro, ahora ir afuera, que es lo que nos interesa. Esta pandemia nos ha llevado a una necesidad de la gente ser escuchada, y Alfa precisamente es el lugar para que la gente sea escuchada. En Chile tenemos muchas denominaciones, iglesias que están ya viendo los resultados y los propósitos que el plan de Dios tiene para ellos con esta herramienta. No somos la mejor herramienta, pero somos una herramienta que ha sido probada por muchos años. En Chile debemos tener más de 20 años ejecutando Alfa, con lo que precisamente hablo, y me encanta decirlo, de que hemos visto iglesias que han sido revitalizadas y además han sido transformadas, como transformación de la familia, como transformación de las personas. Por lo tanto, recomiendo absolutamente a todos mis queridos pastores, líderes que están presentes, que prueben Alfa, vivan Alfa y puedan hacerlo su herramienta de evangelización. Muchas gracias Diego por esta tremenda exposición sobre lo que es Alfa y las herramientas que están poniendo a disposición de los líderes y pastores. Nos estamos despidiendo. Diego, Juan Carlos, ¿algún saludo a los líderes que nos están viendo? A poner a disposición la información de Juan Carlos. Los datos de Juan Carlos están en el stand, así que ahí van a poder encontrar el teléfono de Juan Carlos, el email, la página web, todo lo encuentran ahí. Estamos para servirles y para ayudarles a hacer mejor lo que Dios nos mandó, que es alcanzar a otros con el Evangelio. Gracias por esta oportunidad. Y estamos a su disposición. Estamos a su disposición. Muchas gracias a los dos. Y para todos los líderes y pastores, recuerden que justamente aquí abajo en la transmisión
está en la sección de stand, donde pueden encontrar el stand de Alfa. Así que muchas gracias, Diego, muchas gracias, Juan Carlos, y nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Bendiciones. Un abrazo, gracias. Qué tremendo ministerio que es Alfa, qué importante es el evangelismo y de manera relacional. Espero que este tiempo de conversación haya sido de bendición para ti. Queremos motivarte a que ahí en la pantalla donde nos estás viendo, en la parte inferior, puedas descargar el libro de Iglesia Next y también los 5 libros que estamos ofreciendo como E625. Apúrate, no te quedes sin ellos, son de mucha bendición y estamos seguros que van a bendecir tu ministerio, tu iglesia y tu liderazgo, sin lugar a dudas. También te queremos motivar a que te puedas tomar una selfie y que puedas poder compartirla en las redes sociales y etiquetarnos E625 Chile o E625com para poder estar compartiéndola también y así muchas otras personas vean lo que está pasando en Iglesia Next. Bueno, tal como les contamos al comienzo de este bloque, ahora tendremos nuestra consulta. Dani, ¿Sí? te cuento y les cuento que esta consulta es parte de un estudio estadístico trabajado por la consultora Barna. Así es, y queremos llegar a más de 50.000 líderes cristianos de toda Hispanoamérica para establecer datos estadísticos reales y no solo opiniones sobre el estado actual de la iglesia y el trabajo de las nuevas generaciones. ¿Y qué mejor forma de participar en esta encuesta que utilizando esta herramienta, aprovechando esta oportunidad Así para es. poder influir de alguna manera en estos datos, ¿cierto? Así es. Te cuento que tenemos 2 formas de hacerlo. ¿Qué formas serían esas? La primera sería escanear el código QR que está acá abajo en la pantalla o bien ingresando al link www.iglesianext.com/consulta. Perfecto. Entonces, ¿qué tal si escanean el código o van al link y comenzamos y leemos y contestamos juntos las preguntas que van a ir apareciendo? Ustedes ingresan y hacen clic a donde dice un cuadrito amarillo, clic para comenzar la interacción en vivo. Y elegimos ya la primera pregunta que sería esta. Elige la opción que más te representa. ¿Eres hombre o eres mujer? Obviamente, yo elijo hombre. Yo elijo mujer. Perfecto. Así que y vamos y comenzamos a votar. Vamos. Ahora preguntamos también. Vamos a la siguiente. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Menos de 25, 26 a 40, 41 a 60, mayor de 60. En mi caso, la verdad es que Mayor sería... de 60. No. Sería en la opción ahí entre los 30. Entonces, entonces ahora pasaríamos a la siguiente pregunta. ¿te la leo? Sí, claro. ¿En qué ministerio trabajas? ¿Ministerio pastoral? Sí. ¿Ministerio de niños? ¿Ministerio de preadolescentes? ¿Ministerio de adolescentes? ¿O ministerio de jóvenes? Muy bien, buenas preguntas y esta es para ir conociéndote. Ahora, quiero revisarte otra pregunta que ya está apareciendo ahí en pantalla y es, ¿mi iglesia tiene? ¿Qué Te doy las opciones. ¿Qué opciones hay? De 1 a 250 miembros regulares, de 251 a 500 miembros regulares, de 501 a 1000 miembros, de 1000 a 3000 o más de 3000 miembros. Vamos. Esto es para poder seguir conociéndote. Vamos a la siguiente pregunta que dice así. Mi iglesia tiene un ministerio específico de preadolescentes de 10 a 12 años entre, quizás, ¿qué opciones dan? Dice, si es que tienes este rango etario, sí, no, sí, aunque los tenemos con los niños, o sea, integrado al grupo de niños, sí, aunque los tenemos con los adolescentes. Perfecto. Buenísimas preguntas como la que viene ahora. ¿Estamos familiarizados con la visión generacional? Las opciones son sí, no o quisiéramos saber más. También tenemos la otra pregunta que viene a continuación y es, ¿tenemos reuniones separadas de adolescentes de 3 a 17 años y por un lado jóvenes por el otro 18 para arriba? Ahí las opciones son sí, no o no sé. En esta no es como perderse. ¿sí? Exactamente, pregunta específica. Ahora, usamos series, un tema que se aborda en varias semanas en la enseñanza cuando predicamos, ¿ocupamos series? Las opciones son sí, no, no sé qué es una serie. Aprovechamos de decir que estamos aquí interactuando al mismo tiempo que ustedes, por eso me ven a mí con el teléfono. Exactamente. Vamos a la siguiente pregunta que dice así. ¿Usamos materiales, currículo, de enseñanza con normalidad? ¿Lo
opuesto es que cada reunión alguien predica según su propia búsqueda de inspiración. Entonces, queríamos saber si ustedes ocupan materiales en sus predicaciones. Claro, si las ocupan, sería la opción sí. Si es que no, obviamente la opción no. Solo con los niños o no sé qué es una serie, que también es una respuesta válida, ¿verdad? Exactamente, hay personas que no lo saben. Ahora vamos a la otra, a la siguiente pregunta. ¿Se facilita algún tipo de material didáctico a los participantes de tu ministerio con nuevas generaciones, ya sea en papel o de manera online, para complementar o para completar, mejor dicho, en casa? Volvemos a tener las opciones sí, no y alguna vez, pero no de manera regular. Qué buenas preguntas estamos realizando Sí, en este muy espacio de buenas. interacción. Vamos con la siguiente. ¿Tu iglesia tiene un presupuesto anual formal para el Ministerio de Niños? Excelente pregunta. Las opciones son sí, sí, pero es irrisorio, no o no sé. Wow, queremos que puedan responder Con con honestidad. honestidad. Ahora vamos a la siguiente. ¿Tu iglesia tiene un presupuesto anual formal para el Ministerio Juvenil de tu iglesia, incluyendo adolescentes o jóvenes? Aquí se repiten las opciones sí, sí, pero es irrisorio, no o no sé. Perfecto. Ahora, sigamos con una nueva pregunta para ir conociendo y generando esta interacción y respondiendo a esta estadística que vamos a ir trabajando. ¿Tu iglesia tiene personal pago para el trabajo con nuevas generaciones? Las opciones son sí, pero solo para los niños, sí, pero solo para los jóvenes y adolescentes, sí, para todas las edades o no. Perfecto, te pedimos que las puedas ir respondiendo mientras las vamos leyendo y leemos una nueva pregunta que es, ¿cuál crees que es la queja más común respecto a la oferta de las nuevas generaciones de tu iglesia local? Acá hay opciones bastante crudas. Es aburrida, cantan demasiado, me cuesta hacer amigos, lo que enseñan es irrelevante u otra. Wow, buenísimas. Hay respuestas que podemos ir dando. Ahora, ¿tu iglesia tiene un programa intencional para involucrar a los padres? Las opciones serían sí, no o no sé. ¿Tu iglesia tiene grupos pequeños de conexión, células o con otros nombres que se encuentran semanalmente? Volvemos a repetir las opciones de sí, no u no sé. Muy bien, vamos a otra pregunta que quiere decir lo siguiente. ¿Cómo calificarías el ministerio con universitarios de tu iglesia local? Los calificarían como inexistente, débil o fuerte. Wow, buenísimas alternativas que estamos dando. Ahora, ¿cómo calificarías la reacción de tu iglesia durante la pandemia? Sería lenta, rápida, confusa o apropiada. Wow. ¿Cuál dirías que es el nivel de involucramiento de niños en las ofertas online de tu iglesia durante la pandemia? Las opciones serían alto, medio o bajo. Buenísimas opciones y seguimos respondiendo. Vamos, motivemos a cada uno de ustedes para que puedan responder. ¿Cómo calificarías el trabajo de tu iglesia en cuanto a acompañar a los adolescentes durante la pandemia? Sería un trabajo excelente, bueno, regular o malo. Y aquí viene otra pregunta que queremos que puedan responder y es, ¿cuál es la proporción de adultos involucrados en tu ministerio infantil? Ahí tenemos varias opciones, al menos un adulto cada 6 participantes, al menos uno cada 10 participantes, al menos uno cada 15, solo los encargados principales son adultos o no hay adultos involucrados en el Ministerio de Niños. Buenísimo, vamos con otra nueva pregunta y es, ¿cuántos matrimonios trabajando en equipo hay involucrados en los ministerios de las nuevas generaciones de tu iglesia? Las opciones serían, no puedo pensar en ningún matrimonio completo trabajando con nuevas generaciones en mi iglesia. Wow. Menos de 5, de 6 a 10 o más de 10. Respondamos ahí conforme a nuestra realidad. ¿Cómo calificarías la relación de tu iglesia con la tecnología? Las opciones son nula, usamos las pantallas para cantar y para cámaras, producimos videos especiales de manera regular, usamos los videos de E625 y otras fuentes de manera regular, o usamos los teléfonos en las reuniones. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo calificarías también el uso de la tecnología de tu iglesia para conectarte con los participantes y no solo transmitir? Ahí también tenemos varias opciones. Mi iglesia transmite reuniones, pero no hay un programa. Mi iglesia transmite reuniones y tiene un programa organizado. Tenemos uno o más grupos de WhatsApp. Mi iglesia no transmite en absoluto las reuniones.
Buenísimas preguntas para ir conociendo también la realidad de la iglesia hoy en día. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es o cuál fue el número de bautismos de menores de 18 años de tu iglesia el año pasado? Serían menos de 10, al menos 25, al menos 50, más de 100, o no hubo bautismos de menores de 18 años el año pasado. ¡Qué fuerte! ¿Y tu iglesia invierte en la capacitación de sus líderes en las nuevas generaciones? Importante pregunta. La respuesta serían sí, no, pero hay iniciativas de capacitación y cada uno se paga su parte. Algunos se capacitan por su cuenta, pero no son iniciativas de la iglesia. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo también calificarías la instrucción de nuevas generaciones en tu iglesia? Las calificarías como regular, deficiente, buena o muy buena. Wow, buenísimas preguntas que les invitamos a responder. Ya estamos finalizando. Queremos preguntar lo siguiente. ¿Crees que tu iglesia puede subsistir un año completo sin reuniones en el templo? Las respuestas pueden ser sí con seguridad, sí, pero será difícil, no, o es difícil saberlo. Excelente. Excelente. Queremos que podamos identificar a tu iglesia prioritariamente como evangélica conservadora, como ejemplos Bautista, Alianza, entre otras mencionadas, carismática pentecostal, histórica, independiente o no sé. Qué buenos datos vamos a proporcionar a través de estas estadísticas que estamos realizando en este momento. Agradecemos que la hayan respondido con mucha honestidad. Gracias por su tiempo. Y ahora en este momento, querida Michelle, queremos, para terminar este espacio, invitar a nuestro querido Alex San Pedro, quien va a estar con nosotros en un espacio de adoración. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada.
Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. 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 Qué interesante la consulta que hicimos y qué privilegio ser parte de este análisis estadístico Sí. hoy. José, tenemos una nueva propuesta. ¿Quién es nuestro invitado? Así es, tenemos otra propuesta táctica. Nuestro siguiente invitado es pastor de la iglesia Más Vida en México, ama a su esposa e hijos y define su iglesia como divertida y con espíritu joven. Queremos presentarles y dejar con ustedes a Andrés Speaker. Hola a todos, qué gusto saludarles. Para mí es un súper honor estar aquí en Iglesia Next. Quiero agradecer a mi amigo Lucas Leis por invitarme. Estoy bien entusiasmado y orgulloso de todo el trabajo que él y todo el equipo hacen para entrenar a las próximas generaciones y también a la iglesia. Así que es un honor y privilegio para mí estar con ustedes el día de hoy. Hoy quiero hablarles, de una vez voy a darles el título. Mi título es la ubicación o la nueva ubicación de la iglesia, la nueva ubicación de la iglesia. Sabes, hoy en día, en esta temporada de pandemia, que la iglesia, en algunas regiones del mundo pueden tener reuniones presenciales, pero la mayoría estamos en reuniones virtuales, en línea. Como que se han borrado un poco las líneas geográficas y zonas en donde está una iglesia u otra iglesia, ¿no? Es como que, bueno, yo voy a esta iglesia que está en Miami, yo voy a esta iglesia que está en Ciudad de México, yo voy a esta iglesia que está en, no sé, tal ciudad. Entonces, como que la línea geográfica define la ubicación de la iglesia. Pero hoy en día estamos viendo que la iglesia está en todas partes. Y que estamos llegando a personas que antes no podíamos llegar y que personas están decidiendo ser parte de una iglesia, no solo basado en el lugar geográfico, pero basado en otras cosas. Y tenemos que entender algo desde el inicio, que nos guste o no, iglesia en línea llegó para quedarse. Aun cuando regresemos a reuniones presenciales, la iglesia en línea llegó para quedarse. En otras palabras, tu iglesia desde ahora en adelante va a tener un nuevo normal. Y ese nuevo normal es que la audiencia de tu iglesia será conformada ahora por una audiencia presencial y una audiencia virtual en línea. Y como pastor, como líderes, vamos a tener que generar experiencias para las dos audiencias. Vamos a tener que generar un tipo de iglesia en donde seamos una iglesia, quizá con dos diferentes audiencias, pero somos una iglesia. Entonces, iglesia en línea llegó para quedarse. Y quiero que anotes esto porque esto es lo que quiero que memoricemos y que metamos en nuestro espíritu. Y luego voy a enseñarte un poco práctico cómo es que lo podemos lograr, ¿va? Es esto, la ubicación de la iglesia es más que geográfica, es cultural. O sea, la nueva ubicación de la iglesia es su cultura. En otras palabras, la gente ahora que está buscando iglesia no se está limitando a una zona geográfica, se está limitando a qué iglesia hace eco con su espíritu, con su corazón. En qué iglesia encuentran una cultura sana. Y sabes, tenemos que entender esto acerca de cultura. Que no hay una cultura mejor o peor, no hay cultura más bonita o más fea, solo hay culturas sanas y culturas no sanas. Porque cada iglesia tiene su propia cultura. Es como una familia, es como una casa. En nuestra casa, ¿verdad? Tenemos ciertas cosas que nos hacen nosotros, en nuestra casa, en la casa de los speakers. Y tenemos ciertas cosas culturales, nuestros horarios, los límites que nuestros hijos tienen. Por ejemplo, mi hijo, uno de mis hijos menores, me dice, papá, ya quiero tener redes sociales. Y le digo, no, es que todavía no tienes la edad. Pero es que mis amigos son más jóvenes que yo y todos tienen redes sociales. Le digo, sí, pero en esta casa, nuestra cultura es que creemos que hay un tiempo para todo.
Y entonces les enseño acerca de nuestra cultura de los speakers. ¿Por qué? Porque no es que mi casa sea mejor que la casa de otra persona, es que simplemente es mi cultura. Ahora, en cuanto a cada cultura, puedes crear una cultura sana. No puedes decir, es que mi iglesia o mi casa es así y todos aquí somos gritones y todos aquí somos mal hechos, somos mediocres y así somos quien le guste. No, hay cosas que son culturalmente insanas, que son destructivas. Entonces, cuando estás pensando en la cultura de una iglesia, recuerda, no hay una iglesia mejor o una iglesia peor, no hay una iglesia o una cultura mejor o una cultura peor. Hay culturas únicas y hay culturas sanas o insanas. Y es lo que quiero hablar el día de hoy, es que la gente va a estar buscando tu iglesia por tu cultura. ¿Tienes una cultura sana o tienes una cultura insana? ¿Tienes una cultura única, definida, que la gente siente, hace eco con esa cultura o no? ¿Por qué? Porque la nueva ubicación de la iglesia es cultural. Ahora, quiero leerte unos versículos y luego darte algunas cosas prácticas para eso. 1 Corintios 1:10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Chloe me contaron de las peleas que hay entre ustedes. En otras palabras, es una iglesia que está teniendo riñas, peleas, divisiones. ¿Por qué? Porque no tienen un mismo parecer, un mismo sentir, un mismo propósito. El apóstol Pablo no está hablando aquí de doctrina, está hablando de parecer. Es diferente, es diferente. Pablo le estaba enseñando a tener unidad también en cuanto a la cultura de la iglesia. ¿Por qué? Porque la falta de cultura estaba creando peleas, divisiones. La falta de claridad en cuanto al parecer, sentir de la iglesia, estaba creando una iglesia débil. Ahora te leo otro versículo. Proverbios 25-28. Voy a leértelo en dos versiones. La NTV dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin control propio es como ciudad con murallas destruidas. Ahora fíjate el mensaje, versión del mensaje. Me encanta esto. Una persona sin control propio es como una casa con sus puertas y ventanas rotas. Ahora imagínate eso. ¿Cómo sería tu casa con las ventanas y las puertas rotas? No puedes hacer vida allí. Estás susceptible a ladrones, a la inclemencia del clima, estás vulnerable. No puedes crear una familia donde no hay puertas y no hay ventanas. En una casa, para que se sientan seguros y puedan formar una familia, hay que tener una casa segura también, puertas y ventanas. Pero fíjate, una persona sin control propio es como una casa sin puertas o una ciudad sin murallas. El apóstol Pablo dice, ustedes no tienen un parecer y hay peleas, son vulnerables. Entonces quiero decir esto, control propio en una organización es la cultura. Control propio en una organización es la cultura. Y la cultura tiene que ver con control propio. ¿Por qué? ¿Qué es el control propio? Para una persona es a qué le dices sí y a qué le dices no. Basado en tus convicciones, a qué le dices sí y a qué le dices no. O cuánto sí y cuánto no, para hacer cosas con moderación. Control propio tiene que ver con tus sí y tus no. Organizacionalmente, la cultura de una iglesia es necesaria para que aprendamos a qué decir sí como iglesia y a qué decir no como iglesia. Que tengamos un mismo parecer, dice Pablo, un mismo sentir y un mismo propósito. ¿Ok? Entonces, cultura es importante porque le ayuda a todo tu equipo y a toda tu iglesia que sí son como iglesia y que no son como iglesia. A qué decimos sí como equipo y a qué decimos no como equipo. Ahora, quiero que anotes esto rápidamente. Todo lo que hacemos comunica y todo lo que comunicamos crea cultura. Por lo tanto, todos somos constructores de cultura. Y quiero que todos los pastores líderes que me están viendo aquí de cualquier parte del mundo entendamos esto. Tú construyes cultura. Tú eres un edificador de cultura. Además de ser pastor, predicador, maestro, lo que sea que eres,
tú estás construyendo cultura. La pregunta es, ¿qué cultura están construyendo tú y tu equipo? ¿La tienes clara? ¿Sabes qué cultura es? ¿Es una cultura sana? ¿Tu equipo sabe cómo construir cultura? ¿Tu equipo está comunicando lo correcto para construir la cultura correcta? Yo soy el primero en confesar que esta cuarentena, pandemia, temporada, me ha hecho valorar a otro nivel la necesidad de clarificar la cultura en Más Vida. Y aunque tenemos una cultura de años, algunas cosas que hacemos no comunican bien quiénes somos y generan la cultura equivocada. Y otras cosas sí lo comunican bien y generan la cultura correcta. Entonces yo como pastor he visto ahora la necesidad de meterme a detalle con las manos en la masa, a definir más la cultura, comunicar la cultura y empezar a enseñar a mi staff, mi equipo, a que todos somos constructores de cultura. ¿Por qué? Porque la nueva ubicación de la iglesia es cultura. Si tú, por ejemplo, el día de hoy no pudieras estar en tu iglesia por, no sé, meses o un año o más años, ¿estás seguro de que ellos sabrían a qué decirle sí y a qué decirle no? Tú no puedes estar en todas las juntas que hay de niños, de jóvenes, de grupos pequeños, pero sí puedes construir cultura para que donde tú no estás en la organización, sepan a qué decirle sí, decir no, y juntos construyamos una cultura que otra gente quiere ser parte de eso, quiere sumarse a eso, y por la gracia de Dios, los mejores días de tu iglesia, tu ministerio, están por venir. Amén. Así que ahorita ya de manera práctica 3 cosas, con los minutos que me quedan, 3 cosas de cómo construir cultura. Ahora, voy a meterme a detalle, pero claro, tu vida construye cultura, tu ejemplo construye cultura. Nunca pidas que alguien haga algo que tú no estás dispuesto a hacer. Todo eso construye cultura. Pero quiero irme un poquito ya a lo técnico, cómo hacerlo. Número 1, descubre tu esencia. Descubre tu esencia. Hace unos días me aparté unos días solo para orar y trabajar este tema de nuestra esencia. Y Más Vida tenemos una esencia muy clara desde hace años, nuestro propósito único, profético de parte de Dios, pero a mí me ha faltado escribirlo y publicarlo de una manera que sea claro para todos. Entonces me metí a descubrir nuestra esencia. Tu esencia no la creas, la descubres. Dios, ¿para qué plantaste esta iglesia? ¿Para qué existe este ministerio? ¿A qué nos has enviado a hacer? Y a veces viendo la historia de qué has hecho como iglesia, descubres tu esencia. Ahora, hay 4 cosas que hablan de tu esencia. Número 1, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? A esto yo le llamo propósito. Yo creo que nuestro porqué es glorificar y disfrutar a Dios, cumpliendo el gran mandamiento y la gran comisión. Es como el gran porqué de todas las iglesias, ¿no? Pero tú descubre tu porqué. Segundo, descubre tú qué queremos hacer, qué vemos para nuestro futuro. Muchos le llaman a esto visión. ¿Qué vemos? ¿Vemos una iglesia en múltiples ciudades o vemos una iglesia multigeneracional? ¿A qué nos ha llamado Dios a hacer? ¿Vemos un campus, muchos campus? ¿Qué vemos? ¿Vemos misioneros? ¿No vemos misioneros? Nosotros en Más Vida creemos en las misiones, las naciones, campus, todo eso. Es lo que nosotros hacemos, es nuestra visión. Pero ¿cuál es tu qué? Número 3, ¿quiénes lo hacemos? En otras palabras, ¿cuáles son nuestros valores fundamentales? A mí me gustan esos valores que compartimos incluso con otras iglesias que definen mucho nuestra cultura y es amamos a Dios, amamos a las personas, buscamos excelencia y elegimos gozo. Entonces, eso es lo que somos. Somos gente que amamos a Dios en Más Vida, amamos a las personas, buscamos la excelencia y elegimos gozo. Amamos la vida, nos gusta disfrutar la vida. ¿Okay? Entonces, el por qué, el qué, quiénes y el cómo. El cómo es tu estrategia, una estrategia básica. Y también nuestra estrategia, por ejemplo, en algunas iglesias, ¿no? El evangelizar, consolidar, discipular, enviar, todo eso es una estrategia. Es una estrategia, es el cómo lo hacemos, cómo logramos nuestra visión. Bueno, en Más Vida creemos que nuestra estrategia es ayudar a las personas a conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito y hacer la diferencia. Y tenemos una estrategia para eso. Entonces,
tienes que definir tu esencia. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Y cómo? Muy bien, número 2, tienes que enseñar acerca de la visión. Yo estoy empezando en Más Vida una serie de enseñanzas que he titulado Crece, que es ayudar a nuestra gente a entender la necesidad de crecer, de meterse a la estrategia de Más Vida, lo importante que es nuestra cultura y tomar próximos pasos en nuestra vida. Así que cuando tú tienes claro qué es la visión para tu iglesia, enséñalo. Dales bases bíblicas para practicar lo que es la visión de tu iglesia. Porque la visión que tienes, si es de Dios, está respaldada por la palabra de Dios. Si no es de Dios, pues no vas a encontrar pasajes. Pero si es de Dios, está respaldada por la palabra de Dios. Así que enséñalo, predícalo lo más que puedas. Enséñalo con tu ejemplo, predícalo con tu vida, pero también enséñalo con tus palabras. Muy bien, y número 3, y esto creo que les va a ayudar mucho a muchos, es desarrolla un lenguaje cultural. Desarrolla un lenguaje cultural. Yo digo esto, la vida toma el rumbo de tus palabras y la organización toma el rumbo de tu lenguaje y tus palabras. ¿Es cierto eso? ¿A dónde quieres que vaya la organización? Tienes que crear un lenguaje para eso. Porque a veces tenemos el por qué correcto, el qué correcto, la estrategia correcta, pero nuestro lenguaje es el incorrecto. Y tienes que aprender a desarrollar lenguaje correcto para reafirmar tu cultura. Voy a leerte algunas frases que en Más Vida es nuestro lenguaje cultural. Este lenguaje que explica y amplía y refuerza nuestros valores fundamentales. Fíjate algunas de ellas. Una es que vivimos con las manos abiertas. Vivimos con las manos abiertas. Todo el que en Más Vida me escuche decir vivimos con las manos abiertas sabe de qué estoy hablando. Que podemos soltar relaciones y recibir a gente. Podemos ser generosos y recibir de Dios. Son manos abiertas. No nos aferramos a las cosas, a la gente, a las maneras. Vivimos vidas de generosidad. Vivimos con las manos abiertas. Otra frase que en Más Vida usamos es que la iglesia debe ser cada vez más grande y más pequeña. Y los que están en mi equipo entienden qué significa eso. Que cada vez queremos llegar a más personas, pero cada vez queremos que cada persona sienta que está conectado con alguien. Que la iglesia es pequeña, está en un grupo pequeño, tiene amigos, está sirviendo en algo. ¿Cómo hacemos para que la iglesia llegue a más personas, pero se conecte con más personas para que se sienta pequeña? Otra frase que tenemos en Más Vida es que somos un puente, no un obstáculo. Somos un puente, no un obstáculo. En otras palabras, no estamos buscando en qué no coincidimos, no cerramos la puerta a la gente o a ideas, no cerramos la puerta a otras iglesias, a otras personas, a nuevas maneras de hacer las cosas. No, somos un puente, no un obstáculo. Buscamos en qué sí coincidimos. Nos gusta hacer puentes entre generaciones. Más Vida tiene generaciones mayores y generaciones jóvenes. Nos gusta hacer un puente entre a veces ideas de cómo hacer iglesia, un puente entre tantas cosas. Entonces es algo que es de nuestra esencia de Más Vida. Otra cosa es que hablamos vida a las personas. Nosotros creemos que construimos la identidad de la gente con nuestras palabras. Entonces queremos hablar vida a las personas. Otra cosa que nos define es que tenemos un tono de gracia. Significa que podemos decir y confrontar las cosas como son, pero tenemos un tono de gracia. Siempre estamos buscando restaurar a la persona, hablarle de que sus mejores días están por delante. Cuando predicamos tenemos un tono de gracia, que queremos sonreír con nuestro lenguaje corporal, con nuestro corazón, nuestra manera de hacer las cosas. En fin, otro por ejemplo es que resolvemos problemas, administramos tensión. Resolvemos los problemas, administramos la tensión. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que están padres que haya tensión. La misma Biblia nos enseña a veces ideas que parecen opuestas, pero en el gran misterio de Dios no son opuestas, son complementarias, ¿no? Como o la soberanía de Dios o el libre albedrío de las personas. Pues en Más Vida nos gusta esa tensión, creemos las dos cosas, administramos la tensión, entendemos que hay que descansar en la soberanía de Dios, pero también que hay que tomar decisiones
para tomar el rumbo de lo que Dios quiere para nosotros. En fin, administramos la atención y esas son algunas de las frases culturales en nuestra iglesia. Me pregunto si tú tienes claro qué es tu identidad cultural, si tienes claro cuál es tu por qué, tu qué, quiénes, cómo, si estás enseñando tu cultura y si estás creando un lenguaje cultural. ¿Por qué? Porque la nueva ubicación de la iglesia es una cultura. Así que Dios te permita a ti y a tu equipo tener, yo le llamo así, una ventana profética, un discernimiento acerca de qué es lo que Dios quiere para ustedes, puedan definirlo, crearlo, enseñarlo y que podamos ver a más personas llegar al Evangelio y que tu iglesia sea una luz radiante de crecimiento y de vida en este mundo. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué interesante lo que nos compartió Andrés Speaker en esta exposición. Sí. Y ahora vamos a ir otra vez a una interacción con nuestros teléfonos o dispositivos. Sí, recuerden, espero ya hayan tomado esta dinámica, es muy sencillo participar, solo deben escanear el código QR que va a aparecer aquí en la pantalla, se los llevará a la página de Mentimeter, o ingresar a www.iglesianext.com/interacciones. Y no se salgan de esta transmisión porque vamos a ver aquí mismo en línea las respuestas. ¿Cuál pregunta, Carlos? La pregunta es la siguiente. ¿Qué crees que es más difícil de esta propuesta? ¿Entenderla, compartirla o aplicarla? ¿Qué crees que es lo más difícil de esta propuesta? ¿Entenderla, compartirla o bien aplicarla? Esa es la pregunta. Genial. Queremos saber sus opiniones, compartan ahí con nosotros qué es lo más difícil, qué les parece que es lo más difícil de esta propuesta. Ahí están respondiendo ya con respecto a esta pregunta, ¿qué es lo más difícil de la propuesta? ¿Entenderla, compartirla o aplicarla? Y la mayoría, en un 85%, 81% es de aplicarla, ¿sí? Entenderla, compartirla. ¿Estás de acuerdo con esta idea de que aplicarla es lo más complejo? Ay, absolutamente. Siempre que adquirimos alguna nueva información, algo que nos va a servir, la internalizamos, la adaptamos también a nuestra realidad, a nuestro contexto, a nuestro ministerio. Siempre dar pasos hacia la aplicación, me parece a mí, es lo más complicado y al parecer nuestros amigos están Muy de están acuerdo con eso, sí. Solo un 4% dice que entenderla es complejo, Claro. Un 12% que compartirla y un 84% sube, de hecho, la idea esta de aplicarla como lo más complejo de la propuesta que nos dejaba Andrés Speaker. Por favor, sigan ahí participando en la aplicación para que podamos tener después una imagen más o menos global de lo que se hace más complejo en esta idea respecto a lo que Andrés Speaker nos compartía. Sigue subiendo, 85% dice que aplicarla es lo más complejo. Hay un 10% que dice que compartirla. Tal vez pienso si estás en algún ministerio, no como líder principal, a lo mejor es un poco desafiante esta idea de traspasar la información, ¿Cómo lideramos hacia arriba? Como se dice también. Sí. Es importante, pero la mayoría, otra vez un 86% está en la idea que aplicarla es lo más complejo. Muchas gracias por compartir, por participar de esta idea de interactuar después de cada una de las charlas que estamos teniendo. Sí, y hemos llegado al final de este bloque 3, nos preparamos para nuestro último bloque, sin antes de recordarles que aquí debajo de esta transmisión encontrarán los stands y los libros descargables. No se lo pierdan, es una tremenda oportunidad. Y nosotros nos vemos a las 3:15 en nuestro próximo bloque. Sí. Llegó octubre y los recursos premium se renovaron. Mirá.
ahora tu plan premium y descarga sin límites todos los recursos que necesitas para tu ministerio.